Y como todos los domingos, vámonos con Mauricio Meshulam. Querido Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Mario? Qué gusto saludarte como siempre. Muy bien, contento de verte y que nos platiques de este tema que has puesto varias veces aquí en la mesa de la agenda y que me encanta, que tiene que ver con pandemias y vacunas, pero desde la mirada de tu campo, de la geopolítica y de cómo todo suma en este tablero, ¿no? Podríamos llamarlo vacunas y geopolítica 2.0, querido Mario. Muy bien, Mira, tres temas para aprovechar el tiempo y tú me dices cómo nos podemos profundizar. venga. El primero de ellos es el uso de las vacunas, el despliegue de las vacunas para ejercer influencia o para intentar ejercer influencia. Ha tenido movimiento, esto ya lo habíamos platicado anteriormente, pero lo que habíamos visto previamente es que digámoslo así, Estados Unidos arranca la gestión de Biden con una mirada muy hacia adentro y no tenía alternativa a Biden porque lo que había sucedido es que Estados Unidos, siendo la economía más importante del mundo, era también el país más afectado o si no, uno de los más afectados por la pandemia. Estás hablando de un golpe económico a la economía más fuerte del mundo y sin mencionar la cantidad de muertes, la cantidad de efectos sociales. Y entonces esta orientación de Biden los primeros días de su gestión es hacia adentro Así principalmente. es, Por eso claro. produce un hueco que es utilizado por los rivales de Estados Unidos. Específicamente estoy hablando de Rusia y de China, y entonces van a aprovechar que Estados Unidos está viendo hacia adentro para intentar llenar el vacío, ejerciendo su influencia a través de las vacunas y cubriendo lo que Estados Unidos no puede cubrir. Pero esto ya tuvo movimiento porque una vez que Estados Unidos está vacunando a un porcentaje importante de su Regresa al población, juego. regrese al juego y entonces vamos a ver cómo Biden en la reunión del G7 que por aquí comentamos va a intentar levantar un esfuerzo de 1,000 millones de vacunas. Se requieren 11,000 millones de vacunas. Lo que pasa es que lo que logra Biden es un compromiso de Estados Unidos y sus aliados de 1,000 millones de vacunas y ya estamos viendo en estos días estos despliegues. Tú puedes ver las notas, como Estados Unidos manda 50 millones de vacunas acá, 100 millones de vacunas acá, y entonces vemos también la respuesta rusa y China, ¿no? Ahora, un segundo factor tiene que ver con el manejo político, y tú eres experto en temas de estrategias de comunicación política, el manejo de la comunicación política, de la eficacia de las vacunas, Mm. porque precisamente está sucediendo que en determinados países que utilizaron ciertas vacunas chinas, la variante Delta está golpeando de una manera mayor que en otros países que utilizaron otras vacunas no chinas. Por lo menos esto nos dice la campaña informativa que claramente se está empezando a orquestar desde Washington. Independientemente de que esto sea o no sea cierto, se corrobore o no se corrobore con datos, aquí lo interesante es cómo el discurso que sale de Washington es: aquellos que aceptaron las vacunas chinas están teniendo que padecer el costo porque fue una vacuna que no fue utilizada con todos los parámetros. Y esto además viene con la otra narrativa que no tiene que ver con vacunas, sino con el origen del virus. O sea, Sí. otra vez vuelve a surgir desde Estados Unidos la idea de la necesidad de una investigación mayor de cómo fue que inicia toda esta pandemia y si hubo o no hubo responsabilidad del laboratorio chino de Wuhan, cosa que ha estado circulando en los medios. Aquí desde la perspectiva de rivalidad geopolítica, lo que estamos viendo es una narrativa y una contranarrativa, y por cierto, las declaraciones del presidente Xi muy fuertes retóricamente hablando en el transcurso de la semana ante el Partido Comunista Chino y ante la audiencia, diciendo pues que prácticamente aquellos que se metan con China se van a topar con un muro de 1.4 billones de chinos
y que se van a ver sangre derramada en sus cabezas, en fin, todo esto es parte de esta otra que es la guerra narrativa y la guerra retórica. Y un tercer factor, Mario, muy importante, es el tema de la desconfianza en las vacunas, pero visto desde la perspectiva de cómo se entreteje con otros fenómenos que ya estamos viendo también a nivel global desde hace muchos años, que en este caso tiene que ver con la desconfianza en las instituciones. Es decir, vas a encontrar que de acuerdo con estudios que se están llevando a cabo en el mundo, parece haber una correlación entre las personas que desconfían de las vacunas, las personas que desconfían de las instituciones. Sabemos, se puede revisar, por ejemplo, el barómetro de confianza Edelman a nivel global, que hace estos estudios de nivel global, como instituciones en prácticamente todas partes del mundo son percibidas como corruptas, son percibidas como ineficaces, mucha desconfianza en los medios de comunicación, y aparentemente hay una conexión. Claro que hay gente que va a desconfiar en las vacunas por sí mismas o por el factor salud en sí, pero mucha gente está desconfiando de las vacunas de manera asociada a la desconfianza de quiénes son las instituciones que promueven esas vacunas, implementan todos los despliegues de vacunación y las administran. Y esto, fíjate, vamos a verlo, por ejemplo, en Rusia. En Rusia hay un elevadísimo nivel de desconfianza en las vacunas, en muchos países europeos también, en Estados Unidos vamos a encontrar también un nivel importante, y tiene que ver con esta desconfianza en las instituciones. Entonces, ¿cómo ves, Mario? En resumen, el tema de las vacunas se entreteje con todo lo demás que está pasando en el planeta. O sea, no es solamente el tema de vacunas y ya meramente un aspecto sanitario, sino que esto va a pegarle a factores políticos, geopolíticos, económicos, temas de confianza y demás. Pues muy interesante estos tres ángulos que nos dejas para pensarlos, para ver las noticias que nos encontremos a lo largo de esta semana, procesarlos desde estas miradas que nos acabas de compartir, de la confianza en las instituciones, de las campañas entre los países y de las vacunas como piezas de propaganda también, y de la comunicación de los gobiernos. Gracias, Mauricio, como siempre. Al contrario, querido Mario, un gusto platicar contigo como cada domingo en la agenda pública. Me puedes seguir en Twitter, @MauriMM, en Instagram, @MauricioMesh, y aquí cada domingo hablando de temas internacionales. Gracias, Mario. Gracias a ti y gracias a usted por habernos acompañado, como siempre, aquí en la agenda pública. Gracias porque